¿sí? Porque aquí esto es lo que tenemos que ver, ¿sí? Bueno, en los juegos de negociación, cuando se está en el punto de desacuerdo, ¿sí? Las partes recurren a un árbitro, ¿sí? Para que resuelva el problema, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que si nosotros tenemos esta posición o esta postura del punto de desacuerdo, aquí están los beneficios de 2, el beneficio de 1, nuestra recta de presupuesto, ¿sí? O mejor dicho, nuestra forma de función de coalición, también conocida como recta de reparto eficiente. Aquí lo tenemos, nuestra recta de reparto eficiente. Se puede llegar a lo que ya sabemos como punto de desacuerdo. Cuando se llega a ese punto de desacuerdo, entonces se puede llegar a un árbitro. Ejemplos, ¿cuáles son los ejemplos más claros de los puntos de arbitraje? Cuando existe arbitraje laboral, lo cual son las juntas de arbitraje, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una disputa entre un sindicato y una empresa, las juntas de conciliación y arbitraje funcionan para este fin, o también funcionan para hacer arbitraje entre empresas, ¿sí? ¿Qué son los ejemplos más claros entre el arbitraje laboral y el arbitraje entre empresas, las disputas entre empresas? Cuando se dice es que hay una posición de monopolio por parte de alguien, entonces aquí tendríamos lo siguiente, ¿sí? Alguien dice que no le aparecía la sesión como iniciada, pero creo que la reunión ya estaba programada desde el lunes, ¿sí? Bueno, continuamos. Vamos a ver un ejemplo de arbitraje, muy sencillo. Un concepto de arbitraje convencional haciendo referencia al arbitraje de intereses empresariales. Pongan que hay una cantidad de dinero de pesos en juego, ¿sí? Que las dos partes, es decir, los dos agentes, deben repartirse. Eso puede ser algún negocio, ¿sí? Cada jugador tiene una estrategia ahí, vamos a decir,
es un número en el intervalo entre 0 y esa cantidad D. El jugador I puede pedir una parte de D o su totalidad. Pero aquí, a diferencia de los juegos anteriores de negociación, presenta pruebas que respalden su petición. En este caso, el árbitro analiza las peticiones y decide qué se va a hacer. Por tanto, el árbitro se representa por la función de beneficios. ¿Sí? La función de beneficios. FA igual a F1 DA 1 DA y F2 DA. ¿Sí? Donde F1 es la función de beneficios del jugador 1 y F2 es la función de beneficios del jugador 2. Y A es un vector de peticiones de ambos jugadores. Y FI A es la cantidad el árbitro asigna al jugador y ya sea el jugador 1 o el jugador 2. En este caso, se puede decir que la decisión del árbitro es factible y F1 de A, es decir, la cantidad que le asigna el árbitro al jugador 1, más la cantidad que le asigna el árbitro al jugador 2, es menor o igual a la cantidad D. ¿Sí? Entonces la decisión del árbitro es una decisión factible. En este caso, ¿para cuándo se llega realmente a un árbitro? ¿O cuándo las partes requieren un árbitro? Pues van a llegar a un árbitro cuando
cuando el conjunto de, el conjunto de peticiones, o mejor dicho, la suma de peticiones excede a la cantidad de dinero que está en juego. En este caso, se dice que el árbitro es eficiente si las cantidades asignadas a cada uno es exactamente igual a la cantidad de dinero que está en juego. En este caso, se puede decir que cuando se excede la cantidad de dinero en las peticiones, la condición que representa la ecuanimidad del árbitro es la simetría. ¿Sí? Es lo que le llaman la simetría. ¿Sí? Es decir, ¿esto qué indica? Indica que la cantidad asignada al jugador 1 en función a las peticiones de ambos jugadores es igual a la cantidad asignada al jugador 2 en función a las asignaciones de ambos jugadores. En este caso se dice que el árbitro debería respetar las peticiones de ambas partes. En caso de que realmente un acuerdo. Es decir, vamos a ver el caso de las disputas laborales. Cuando un sindicato le dice a la empresa, necesitamos o requerimos el 10% de aumento al salario y 4% de aumento a las prestaciones. Si al final de cuentas se llega a un acuerdo entre empresas y sindicato, y al fin de cuentas el sindicato dice, después de negociaciones, dice, reconocemos el aumento del 8% al salario y 3% a prestaciones. Aquí la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene que respetar ese acuerdo. O cuando las empresas dicen, como esta es la empresa líder en el mercado, esta se va a quedar con el 60% del negocio, mientras que la empresa seguidora se queda con el 40% del negocio. Si ese es el acuerdo que llegaron las empresas, entonces el árbitro tiene que respetar ese acuerdo. Si no se llega a ese acuerdo, entonces no se logra, el árbitro tiene que llegar a una situación de ecuanimidad y por lo regular va a ser la simetría. En este caso, cuando el árbitro debe de respetar las peticiones de ambas partes, en caso de que realmente constituyan un acuerdo, significa
que las asignaciones del árbitro, dado el vector de peticiones, va a ser igual a ese vector de peticiones cuando se llegue a un acuerdo que sea satisfactorio. En este caso, cuando ambas empresas dicen, pues nos dividimos el mercado en esa proporción. O en este caso, nos dividimos el dinero de tal grado que sea exactamente a la cantidad de dinero que hay en juego. Si hay ese dinero en juego, el vector de peticiones es A. Entonces, el árbitro decide esa cantidad de dinero. Pero cuando hay D' en juego, el vector de peticiones es A', el árbitro decide por una función, aquí me faltó, decide por F'a'. Ah, pero si hay E más D' en juego y el vector de peticiones es A más A', la función del árbitro satisface la condición de linealidad si la función del árbitro es igual a la función, las funciones de otorgamiento, de distribución de ese dinero que corresponde a cada uno de los vectores de petición. Y a esto muchas veces se le llama como principio económico del sacrificio equitativo. Era un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para que vean cómo funciona esto. Suponga que D es igual a 10. Pero
El vector de peticiones indica que el jugador 1 pide 60 de esos 10 y 60 de esos 10. ¿Sí? Obviamente, ya para empezar tenemos que estos 60 exceden a la cantidad de dinero que está en juego, por 50. Y esta petición de 60 del jugador 2 ya está también sobrepasando esta cantidad. ¿Qué nos dice? Que eficiencia, que los principios de eficiencia y simetría exigen que la decisión del árbitro distribuya esos 10 en 5 para el jugador 1 y 5 para el jugador 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Ok. Ahora tengan en cuenta que D' es igual a 120. Y que las peticiones el jugador 1 pide 70 de esos 120 y el jugador 2 pide 50. ¿Sí? Vean, 70 más 50 ya son 120. Nadie está excediendo esta cantidad como aquí está ocurriendo. Entonces, aquí se recurre al principio de no imposición del árbitro, lo cual indica que esta decisión respeta las decisiones de ambos jugadores. Ahora sí, si sumamos los ambos vectores de peticiones, es decir, 60 con 60 más el vector de 70 con 50, vamos a tener 60 más 70, vamos a tener 130, 60 más 50, 110. Pero tenemos que sumamos y sumamos las cantidades de dinero que están en juego, es decir, los 10 que están acá, más los 120 que tenemos acá, nos va a dar una cantidad de 130. Como ya dijimos, linealidad implica
la decisión del árbitro ante la suma de los vectores de petición sea igual a la suma de las decisiones del árbitro en función a los vectores de petición. Esto es igual a la decisión del árbitro 5 y 5 para cada uno de los jugadores, más 70 con 50, que era la decisión que ya se había llegado de antemano. Esto implica 5 por 70, 5 más 70, 75, y del otro lado 5 más 50, 55, que es lo que se quedó realmente. Pero ¿qué tenemos acá? Tenemos que las peticiones de ambos jugadores han excedido la cantidad de dinero, de 10. Si vemos aquí que la cantidad de dinero en juego en su totalidad es 130, y en su totalidad pidió 130 el jugador 1 y 110 el jugador 2, vemos que en su totalidad están pidiendo 240, cuando en realidad hay 130. Es decir, estamos diciendo que las peticiones de ambas partes exceden por mucho el dinero en juego. Es decir, en este caso, A1 más A2, es decir, son 60 más 60, y esto es igual a 120 cuando hay en juego 10, y A'1 más A'2 son igual a 70 más 50, que aquí no se excedió en la segunda parte del dinero, 120, 70 más 50, 120, lo cual nos implica que en ambos casos son 120 más 120 son 240, lo que están pidiendo en totalidad en peticiones ambos jugadores, cuando hay 130. Por tanto, restando la suma de peticiones con la cantidad que hay en juego, es decir, 240 menos 130 que hay en juego, las peticiones se exceden en una cantidad de 110. Es decir, los 110 pesos que están de exceso es lo que se llama el sacrificio total. Entonces, aquí tenemos
otro concepto. Precisamente el principio económico del sacrificio equitativo. Y se puede decir que el sacrificio significa que cada parte renuncia a la mitad de esos 110. Es decir, la mitad de 110 son 55. De lo que pide. ¿Sí? Es decir, en este caso, el jugador 1 obtiene de los 130 que estaba pidiendo en total, se le restan los 55 de lo que se excedía y obtiene entonces 75. El jugador 2 obtiene de los 110 que pedía en total, menos los 55, la mitad de lo que sobra, y obtiene 55. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Si ven el 75 y el 55, es exactamente la cantidad que aquí encontramos, que implica el principio de linealidad, en el cual el árbitro ya decidió repartir esta cantidad de dinero. ¿Sí? 75 y 55 del jugador 2. Por tanto, existe una función de arbitraje F satisface, en este caso, las condiciones de eficiencia Eficiencia, ¿por qué? Porque aquí estamos viendo 75 más 55 son 130, que es la totalidad del juego que existe. Simetría, porque cuando estaban pidiendo 60 y 60, cuando había 10, repartió 5 a cada quien. ¿Sí? No imposición. ¿Por qué? Porque cuando pidieron 70 y 50, cada quien respetó esa decisión y linealidad, que es lo que acabamos de explicar. Esta función exige un salario equitativo, que es sacrificar los 110 que estaban pidiendo de más, dividirlos entre ambas partes y sacrificar la totalidad de lo que pedían en ese
en ese ámbito, en ese sacrificio equitativo, por las dos partes, para llegar a un acuerdo. Lo cual implica ese principio de diferencia que representamos con una D minúscula, ¿sí? La diferencia de sacrificio equitativo, que es igual a las peticiones, a la suma de las peticiones, menos a la cantidad de dinero, que en este caso, si lo ponemos en ese ámbito, teníamos que en el primer caso pedía el jugador 1.60 más el jugador 2.60 menos la cantidad de 10, lo cual implica 120 menos 10. La diferencia son estos 110 que fueron ya divididos. Cada uno, ¿sí? Entre 55. ¿Sí? Estos 110 que se dividieron entre 55. Por tanto, se puede decir que la función de arbitraje que reparte la diferencia va a ser, en este caso, para el jugador 1, a 1 menos D entre 2, que es lo que está aquí precisamente. Y aquí ya le podemos poner que es F1, ¿sí? Y en este caso, F2 de A es igual a A2 menos D sobre 2, que es exactamente esto. ¿Sí? Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces tenemos lo siguiente. Como el árbitro asigna cantidades de dinero la función de beneficio del jugador y viene dada un segundito.
Bien. Entonces, ¿por qué viene dada? Viene dada, entonces, por la función de beneficio que otorga las asignaciones del árbitro, donde vamos a decir que esta es una función que es creciente. Es decir, a medida que aumenta la petición de dinero del árbitro, las asignaciones del árbitro tienen que ser más altas. ¿Sí? Y esto implicaría que el juego de arbitraje en forma normal, el que acabamos de explicar, tendría las siguientes características. Aquí tenemos, vamos a ver, las peticiones del jugador 2. Aquí las peticiones del jugador 1. Y como sabemos, pueden pedir la cantidad total de dinero o pueden pedir incluso la mitad de ese dinero. Si eso ocurre, lo que va a ocurrir es esto. Vamos a tener esta matriz. Si analizamos esta matriz, como tal, vemos en este caso, si el jugador 1 pide la totalidad del dinero, el jugador 2 va a pedir la totalidad del dinero. ¿Por qué? Porque obviamente es preferible tener la mitad de ese dinero que la cuarta parte de ese dinero. Si el jugador 1 pide la mitad del dinero, el jugador 2 va a pedir la totalidad del dinero. ¿Por qué razón? Porque es preferible tener las 3/4 partes del dinero que la mitad del dinero. ¿Sí? De igual forma, si el jugador 2 pide la totalidad del dinero, el jugador 1 pide la totalidad del dinero, porque es preferible tener la mitad del dinero que tener la cuarta parte del dinero. Si el jugador 2 pide la mitad del dinero, nuevamente el jugador 1 pide totalidad del dinero, porque 3/4 es mayor que 1/2 de ese dinero. En este caso, estamos diciendo lo siguiente, que el equilibrio es que ambos pidan la totalidad de ese dinero. Es una estrategia estrictamente dominante. Por tanto, vamos a decir que para ambos casos
la petición D es una estrategia estrictamente dominante. El equilibrio del juego es, obviamente, el conjunto de peticiones de D con D, ¿sí? Esa es una condición que está. ¿Sí? Esa es la estrategia estrictamente dominante, que es la que vamos a encontrar en esta matriz de arbitraje. Aquí vamos a ver que siempre tanto para el jugador 1 como para el jugador 2, la petición de solicitar la totalidad del dinero es una estrategia estrictamente dominante, llegando a ese equilibrio. Por tanto, se puede decir que la función de beneficios es siempre creciente en la cantidad de dinero que éste se pide. Es decir, a medida que solicitan mayor cantidad de dinero, a medida que solicitan una mayor cantidad de dinero, los beneficios obtenidos van a ser cada vez más elevados. En este caso, siempre es mejor tener la mitad del dinero que una cuarta parte del dinero. Y esto se representa que a medida que la función de beneficios que asigna el arbitraje en función del vector de peticiones es igual a las asignaciones que otorga el árbitro, a la derivada de la función de asignaciones, de acuerdo a las peticiones. Y en este caso va a resultar un valor positivo. En este caso resultó a un medio de ese dinero, a la mitad de ese dinero. En este caso se puede decir aunque el resultado cumple con las condiciones de eficiencia, simetría, ¿sí? Simetría, no linealidad, no imposición que diga. Y linealidad siempre las funciones de beneficios van a estar siempre crecientes con respecto a las peticiones que se van a otorgar.
¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda? Chicos, pregunta, duda, hasta acá. No, profesor. Ok. Vean la parte de los juegos de negociación, ¿sí? Vean la parte correspondiente a los juegos de negociación, ¿sí?